muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta tarde de julio, que bueno, pues ya con el calor y a estas horas seguro que tenemos otras cosas que hacer, pero bueno, este es un tema pues que el que estéis conectados demuestra, ¿no?, que es un tema interesante y sobre el que hay dudas, ¿no? Así que bueno, aquí estamos esta tarde para tratar de desvelar algunas pequeñas pinceladas sobre esto de la automatización o de cómo podemos, ¿no?, eh, poner a trabajar la IA en nuestro beneficio. Muy brevemente, como decía, vamos a comentar la agenda. Ahora yo, que soy Paula Soriano, soy coordinadora de OPEM y la coordinadora de los programas de IA aplicada que hacemos desde Open Universidades. Pues nada, haré una pequeña introducción, ¿no?, de la importancia, ¿no?, o por qué creemos que automatizar tareas puede ser algo muy interesante en nuestro día a día laboral. Y después pues daré paso a las ponencias que tenemos hoy programadas con los ponentes que nos acompañan. Iñaki Mayoral, que se centrará en, bueno, pues dar algunos tips y algunos ejemplos de flujos que se pueden automatizar en diferentes áreas de trabajo. Eh, Luego contaremos con Ana Fuentes, ella está más focalizada en la parte de todo lo que tiene que ver con experiencia de cliente y de empleado, en el área sobre todo de recursos humanos, aunque bueno, es algo transversal, ¿no?, que tiene que ver con toda la organización. Y también pues trabajará y dará algunos ejemplos en ese área, ¿no?, relacionado con las personas, cómo podemos también trabajar con la IA. Y por último contaremos con Aristides San Juan. Él ha sido alumno. También vamos a presentar de manera muy breve los dos programas que actualmente tenemos abierta inscripción de cara a septiembre. Él ha sido alumno ya de una de las ediciones pasadas y lo que va a contar, ¿no?, pues los hechos, ¿no?, cómo está ya trabajando y aplicando todo lo que aprendió en ese curso y lógicamente con su experiencia. ¿Vale? Así que bueno, sin más demora, vamos a arrancar con esta primera parte. Como ha comentado José Antonio, bueno, él está conectado también, es el director de Open Universidades, dando paso, aclarando cualquier duda o cuestión. Y estamos grabando la sesión con el objetivo también, pues luego poder facilitarosla y como veremos cosas, ¿no?, y siempre se ven pues demasiada quizá en poquito tiempo, intentamos aglutinar muchos temas, pues que luego la podáis revisar tranquilamente. Bueno, pues yo muy brevemente, ¿no? Yo no voy a hablar de herramientas, voy a un poquito a evangelizar. Yo creo que todos los que estamos aquí, pues estamos convencidos, o por lo menos tenemos esa curiosidad de qué puede hacer la IA por nosotros y por qué automatizar es interesante. Y simplemente pues voy a dar algunos datos, ¿no?, por si no estáis del todo convencidos o hay algún reparo. ¿Por qué automatizar? En este caso nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y bueno, lo primero que os voy a plantear es una pregunta muy sencilla. ¿Qué haríais, ¿no?, con el tiempo si pudierais recuperar 4 horas a la semana en vuestro trabajo, ¿no? Si al menos 4 horas las tuvieseis disponibles para algo diferente a lo que estáis haciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere contestarme. Estamos hablando del entorno laboral. También se nos ocurren seguro que cosas que hacer, pues oye, conciliar más, estar más tiempo en familia, ir más al gimnasio, pero simplemente en el entorno laboral, si tenemos esas 4 horas disponibles, pues bueno, creo que mejoraríamos mucho algunas situaciones como las que tenemos, como las que se pueden dar aquí, ¿no? En esta imagen que vemos a una persona pues totalmente colapsada, que es lo que nos pasa a muchos en muchas semanas, ¿no? Que parálisis por análisis, no sabes por dónde empezar a trabajar, tienes tantas cosas que hacer que se te acumulan. Y lo peor de todo es que esas tareas suelen ser tareas repetitivas, rutinarias y que no nos están aportando nada, ¿no? Solo el hacer por hacer. Ahí hay algunos datos, ¿no?, muy, muy curiosos. Pues el 60% del tiempo de los directivos, hablamos de personas directivas, cuando tienen que tener una función, ¿no?, mucho más estratégica o amplia, pues están en tareas repetitivas, ¿no?, según nos cuenta McKinsey. El 75% nos dice que no puede pararse a pensar estratégicamente porque está apagando fuegos, ¿no? Somos ese bombero o bombera que todo nos llega, todo nos surge y bueno, llega el viernes, recogemos porque nos tenemos que ir a casa, pero se nos han quedado ahí un montón de cuestiones, como digo, muchísimas veces las más estratégicas, ¿no? Porque las operativas al final tienen que salir. Entonces, si automatizamos, ¿no?, al automatizar lo que estamos es recuperando el control. Vamos a dejar de estar atrapados en esas tareas mecánicas
y nos vamos a poder centrar en lo que nuestro rol nos demanda, ¿no? Que es pensar, decidir, liderar, crear, ¿no? Muchas veces se acusa a la IA, ¿no? Es que pues nos quita, ¿no? En la creatividad. Bueno, si hay una parte de tu trabajo que es ser creativo, lo que hay que hacer es liberar horas para tú poder dedicarle ese tiempo a la creatividad. Y muchas veces no lo tenemos, ¿vale? Entonces, la automatización, al final, más allá de verlo como algo, ¿no? Bueno, como muy de máquina, lo que tenemos que ver o el enfoque que nosotros le damos es que es una habilidad directiva. Si somos capaces de automatizar parte de nuestro trabajo, pues vamos a liberar tiempo para lo realmente importante. Y lo novedoso, ¿no? Y lo que ahora pues vamos a ver, lógicamente con unos pequeños ejemplos, pero que ya está pasando desde que tenemos esta IA, ¿no? generativa abierta para todo el mundo, pues es que no necesitamos saber programar. Esto antes era una cuestión pues, de técnicos, de tener un departamento de IT al que poder dotar de presupuesto y que nos pudiera estar aquí haciendo desarrollos, ¿no? Y muchas veces muy costosos. Pero ahora tenemos la gran suerte que hay herramientas. ChatGPT, por supuesto que es la más conocida, pero hay herramientas como Zapier, como Make, que están al alcance de cualquiera y que simplemente con aprender a manejar esa herramienta, pues nos van a dar muchísimas posibilidades. Y eso nos va a permitir, pues ya hay datos, ¿no? Ya hay empresas que están automatizando y, por ejemplo, pues según este estudio de Price, pues hasta crecen un 30% más rápido, por lo que estamos hablando, ¿no? Porque al final, pues están focalizando en lo realmente importante. ¿Qué se puede automatizar? Pues realmente se puede automatizar en muchísimas cuestiones, ¿no? Aquí es lo que hablamos. Al final no se trata, y también hay mucho miedo, ¿no? Oye, la amortización de puestos de trabajo, la IA, ¿no? Va a quitarnos puestos. Bueno, se van a destruir ciertos puestos de trabajo, pero van a crearse muchísimos otros relacionados con esto. Y además en los puestos en los que estamos hablando de toma de decisiones, puestos, mandos intermedios, directivos, técnicos, para nada, o sea, lo que estamos hablando es de esto, ¿no? Que vamos a ser capaces de disponer de más tiempo y vamos a automatizar tareas que no necesitamos nosotros estar pendientes para poder hacer otras cuestiones. Ejemplos, pues respuestas a clientes, agendas de reuniones, screenings, informes automáticos, feedback interno. Al final no se trata de que todo lo haga por nosotros, se trata de que nosotros, por ejemplo, un cliente, pues puedes automatizar una respuesta inmediata, algo rápido para el que el cliente obtenga una respuesta, pero lógicamente tú luego puedes estar detrás en ese cara a cara o en ese mejora de la experiencia, ¿no? de ese cliente. Porque si no, muchas veces es que no llegamos. Decimos, no, no, es que lo tenemos que hacer todos nosotros, sí, pero no llegas. Entonces, vamos a seleccionar qué tareas podemos dejar en manos de la IA y en qué nos vamos a centrar nosotros, ¿no? Aquí hoy, pues, como he comentado, vamos a contar con Iñaki y con Ana. Y bueno, he dejado el espacio en blanco porque realmente, pues ahora nos van a contar ellos, ¿no? Directamente. Ya lo he avanzado un poquito en la introducción. Al final, Iñaki, pues sí que va a trabajar sobre, primero, una visión un poquito global de los niveles de IA que tenemos, ¿no? Para trabajar y luego, pues va a dar directamente ejemplos de cosas que podemos automatizar pues, en diferentes áreas. Ana concretamente pues ya focalizará más en recursos humanos. Sabéis, y bueno, lo adelanto, pero luego lo explicaremos, nosotros tenemos dos programas. Al final uno es de dirección de recursos humanos, con lo cual por eso ponemos un ejemplo ahí más concreto. Y luego el otro es de gestión de empresas, donde trabajamos todas las áreas. Y ahí es donde Iñaki pues, va a enseñar algunos ejemplos más enfocados. Y al final, ¿no? Un poquito lo que vengo diciendo, pues simplemente tenemos que tener, creo, ¿no? Que esta es la mentalidad adecuada para lo que estamos comentando. Al final, automatizar es poner el foco en las cuestiones importantes de nuestro trabajo, ganar tiempo para observar, priorizar y decidir, y pues, no lo he incluido, pero incluso para gestionar a nuestros equipos y a nuestras personas, ¿no? Que eso también muchas veces se queda en ese segundo plano porque no tenemos tiempo. Nos va a permitir tomar decisiones siempre con más datos, no basadas en nuestra experiencia subjetiva, sino en esos datos. Y al final, pues eso, no se trata de hacer más, sino de llegar a hacer las cosas mejor. Dedicando las mismas horas de trabajo, pues poder tener esa descarga mental de ciertas cosas que, como digo, pues al final nos abruman y no nos están permitiendo ver más allá.
Y bueno, pues terminar con una reflexión, ¿no? Al final, eh, automatizar no lo tenemos que ver, ¿no? Como algo robótico y que nos deshumaniza. Al final es al revés. Automatizar nos libera, libera tiempo y esa libertad en tiempo pues nos ayuda a liderar mejor y a trabajar y focalizarnos en lo realmente importante. Pues lo primero y lo más importante, bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos este ratito de hoy. Para mí lo más relevante de ahora mismo en el mundo de la IA es la gran guerra que hay entre todas las diferentes empresas para intentar quedarse el terreno, ¿no? Porque como decía Paula, pues nos está permitiendo tener herramientas por 0 euros, por 15, por 20, por 30 euros al mes. Herramientas que son impensables en coste, realmente no tienen ese coste, tienen muchísimo más, ¿no? Y al alcance de nuestra mano, e intentando siempre que al final sea una herramienta de masas, es decir, nos vamos hacia el concepto, no lo entendamos mal, ¿no? Pero de concepto de IA facilona, es decir, que sea fácil de entender, fácil de usar, con una curva de aprendizaje muy baja, ¿no? Yo lo comparo mucho con jugar al pádel, ¿no? Aprender a jugar al pádel, que realmente sin tener ni idea te puedes divertir bastante porque no es complejo, tienes una zona acotada de la que es difícil que salga la bola, salvo que le dé muy mal. La pala no es como una raqueta de tenis que le pegas y se te va a 50 metros la pelota, sino que se te queda bastante cerca, ¿no? Entonces, eh, es un entorno mucho más controlado, ¿no? Con unas herramientas mucho más sencillas de usar desde el inicio. Yo creo que eso es clave, ¿no? Y al final, esa reflexión, cuando empezamos a pensar en qué automatizo, cómo automatizo, automatizar no solo hablamos de coger y decir, monto workflows RPA donde esto, no, esto existe hace tiempo, ¿no? Sino cómo aplicamos la inteligencia artificial a esos procesos de automatización y esos agentes de IA, ¿no? Que están en boca de todos están ahora mismo y son increíblemente potentes. Al final, un poco, hay como 5 grandes niveles, o podríamos diferenciar 5 grandes niveles, ¿no? Para que penséis en qué momento de la IA os encontráis cada uno de vosotros. Y el primer nivel, pues obviamente sería el chatbot tradicional, ¿no? Es decir, el chat GPT, el Claude, el chat de turno donde yo le pregunto cosas, me va dando cosas, ¿no? Esto es genial, pues para dar ideas, para resumir contextos, para crear emails, traducir, yo lo uso en el día a día, es decir, el chat GPT. Lo uso desde traducir, contestar emails de forma más o menos automatizada, porque oye, contesta este email diciendo esto y es en inglés, entonces en vez de ponerme a escribir y perder mi tiempo, si me ahorro 10 15 minutos de cada email que tengo que mandar en inglés, o de pensar, repasar, pues al final me estoy ahorrando al día mucho tiempo, ¿no? Muchas horas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el modelo de un agente, ¿no? Yo le voy dando, le escribo algo, me responde, yo le vuelvo a preguntar o le vuelvo a poner, me va dando, ¿vale? Tengo que ir yo tirando un poco del carro de él, ¿vale? Son geniales, nos limitan el foro en blanco y son súper potentes. Luego ya tenemos pues las derivadas, ¿no? Los GPTs, los GEMS de Gemini, etcétera, 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 que son, pues, nos van permitiendo hacer cosas con un poco de conocimiento de base, ¿no? Es decir, le estoy preguntando ya cosas, pero sobre un conocimiento, sobre un tipo de output que quiero que me dé un resultado específico, ¿vale? El segundo nivel sería el concepto de workflows, ¿no? Al final, esos procesos no code, como comentaba Paula, de pues estar usando un Make, un Zapier, pero son elementos que ya existen. Es decir, léeme esto y pónmelo aquí, léeme el correo, hazme un resumen, me lo añades en una Excel o me lo añades en un Slack, ¿no? En un canal de Slack o en un Teams o donde sea, ¿no? Le automatizo tareas, ¿vale? Y ahí lo más chulo es cuando de repente por en medio metes un modelo, ¿no? Decir, oye, léeme este email, entiende con GPT, dame un resumen con este GPT de lo que estoy haciendo, ahora prepara una respuesta concreta y además me mandas a mí un email con la respuesta que le estás mandando y le contestas directamente al otro usuario. ¿Por qué? Porque le has metido la capa de inteligencia por en medio, ¿vale? Al final estás metiendo esos LLMs, ¿no? Por en medio y luego pues infinidad de mil historias que se pueden hacer. Son relativamente sencillos y no, es decir, son no code. Quiere decir que no necesitas ser desarrollador para poderlos implementar, pero requieren cierto esfuerzo de tú tener que pensar esas estructuras, como las montas que necesitas, conexiones, APIs. O sea, si quieres conectar el Gmail, pues tienes que conseguir la API de Google, ¿no? Si quieres conectar Google Maps igual. Entonces tienes que entender un poco cómo funciona el modelo. ¿Vale? También os digo que es genial apoyarte en ChatGPT para hacerlo. Es decir, oye, estoy con esto, ¿cómo monto esto? Ve dándome paso a paso, ¿no? Como si no tuviera ni idea. ¿Vale? Es totalmente novel y las propias herramientas de IA pues nos van guiando en los procesos, ¿vale? Yo ya digo, ahí la clave es cuando se añade, ¿no? Cuando pasan las cosas por los LLMs y suceden cosas
creativos, contestan, adaptan, traducen, etcétera. Incluso crean imágenes, ¿no? Seguro que habéis visto, y si no, yo os diré que mi principal fuente de inspiración y de novedades de cosas de IA es LinkedIn y es TikTok. ¿Vale? O sea, porque al final hay muchos creadores de contenido haciendo cosas muy chulas, gente montando a partir de una foto de una maleta, vídeos de una persona caminando por el centro de Berlín en modo short de 5 segundos para ponerlos en fichas de producto de e-commerce, para hacerlos en comunicación, o sea, posarlos en redes sociales, o sea, que es increíble las automatizaciones que se pueden hacer, ¿no? Es brutal. Después tenemos el tercer nivel, ¿no? Que ya son los agentes de IA, que son los que deciden cosas que hacer con un objetivo tuyo. Es decir, yo te voy a dar una orden, ¿no? Un objetivo, quiero que consigas esto, y a partir de ahí te puedo decir cómo quiero que lo hagas, por los pasos si tú lo hagas solo, o incluso que tú te busques la vida de cómo hacerlo. Es decir, te puedo decir, oye, búscame 30 perfiles en LinkedIn a los que poder vender mi servicio, yo me dedico a esto, 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 este es el tipo de empresa que quiero, búscame, ¿no? Y adáptame los mensajes. Y automáticamente se va a poner a hacerlo y va a hacer un montón de pasos, ¿no? Ahora luego os enseño un par de ejemplos de agentes de IA que para mí es como lo más fácil de integrar ahora mismo en nuestro día a día, con casos concretos que penséis que puedan ser pues, relevantes, ¿no? Interesantes para vosotros y para vosotras, y muy fáciles de tocar. Es decir, conceptualmente entenderme es como, pues igual que he empezado a usar ChatGPT para preguntarle cuatro cosas, pues puedo empezar a usar un Manus, un Abacus, un You.com para preguntarle cuatro cosas y ver qué está pasando, ¿vale? Al final es, van ejecutando, ¿no? Diferentes comandos y van desarrollando pues, un montón de cosas súper interesantes. El cuarto nivel, ¿no? Ya es, bueno, pues es sumar a ese workflows de IA, ¿no? La parte de agentes. Entonces ya, claro, ya tienes un nivel, ¿no? De autonomía, de escalabilidad, de conectividad. Estos ya son proyectos ciertamente un poco más complejos, ¿no? Pero al final lo que estás haciendo aquí es creo workflows donde no participa en ese proceso un simple LLM, es decir, un simple chat GPT para resumir información o para traducir o para darme otro tipo de output, sino que se están conectando diferentes herramientas que van a hacer diferentes procesos intermedios para dar y para combinarse entre sí, ¿no? O sea, que al final es como si eso, como si cogemos y unimos las agentes de IA con la parte de workflows. Funciona de manera muy autónoma, entonces, bueno, al final el potencial de automatización obviamente pues es superior, ¿no? Esto ya implica un poco más de estructura, implica tener un poco más de conocimientos, implica poner ya cierta estructura, ¿no? Pero aún así estamos hablando de estructuras que antes costarían millones de euros y hoy en día cuestan miles, y no muchos miles, ¿no? Entonces al final yo creo que es súper relevante. Y el último ya, ¿no? El gran y el super operator, ¿no? Como el de ChatGPT y demás, son al final sistemas que ellos mismos se dedican a orquestar a gente. Es decir, tienes como un maestro de ceremonias el que se dedica a hacer que el resto de agentes hagan cosas, incluso entre ellos mismos, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? De decir, oye, imaginaos que le decimos a este orquestador de agentes, quiero organizar una fiesta, ¿no? De Star Wars, ¿vale? Quiero, es el cumpleaños de mi hijo y quiero organizar una fiesta de Star Wars, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a pensar cuáles son las tareas de cada agente, qué agentes va a usar, cómo los va a poner a trabajar uno detrás de otro. Y entonces organiza uno y dice, mira, uno se va a dedicar a buscar vídeos en TikTok para ver qué es lo que la gente hace. Otro analizará los vídeos. Otro, después de analizar los vídeos, creará resúmenes de lo que está viendo en los vídeos. Otra gente estará creando guiones de los eventos. Otro estará probando a ver si los outputs son. Entonces, se va autoalimentando, ¿no? Con agentes. Y claro, lo que implica es que el que está viendo vídeos en YouTube o en TikTok es un agente, porque lo que está haciendo es entra en TikTok, lo analiza, lo ve la información, entonces lo transcribe y lo pasa. Va a otra, navega a otro, navega a otro, navega a otro, ¿no? Está haciendo pasos diferentes. No le estoy yo metiendo una URL, analiza, otra URL, analiza, ¿no? Por eso es ese concepto de agente, ¿vale? Está haciendo los procesos solo y de manera que ya directamente es un sistema cerrado que nos da una información pues súper, súper completa, ¿no? Eso es un poco como en los grandes 5 niveles que ahora mismo podríamos estar viendo. Obviamente este es el más complejo de todos, pero hay un montón de herramientas que empiezan a adaptarse súper fácil, ¿no? a estos entornos, y yo creo que es súper relevante que lo podamos tener en mente. Al final, para mí, por ejemplo, como os decía, ¿no? Es súper interesante buscar este tipo de agentes de IA. Todos conocemos el ChatGPT, Claude, estáis viendo por ahí cosas que la gente está haciendo automatizaciones, pero
Hay herramientas como Manus, que es relativamente poco conocida en España, pero que es una auténtica bomba, ¿no? Funciona con los modelos de Kawin chino de Alibaba, funciona con modelos de Claude también, que son modelos LLM que funcionan súper bien, entonces tiene una base súper sólida de información que está trabajando, ¿no? Y cuando estamos planteando estos procesos de automatización, automatización en lo más genérico, ¿eh? Hablo de automatizar desde decir, oye, ¿cómo consigo hacerme resúmenes de los correos? ¿Vale? Porque si ya estoy automatizando, estoy liberándome tarea y tiempo, ¿vale? ¿Cómo consigo crear presentaciones rápido? ¿Cómo consigo crear informes? ¿Cómo consigo analizar información de la que estoy obteniendo? Porque al final buscamos esas tres E, ¿no? Lo que yo llamo las tres Es. Eficacia, eficiencia y excelencia. Es decir, no solo buscamos hacer lo mismo con menos personas o menos recursos o menos herramientas, ¿no? Sino que también buscamos hacerlo más rápido, porque lo podemos hacer mucho más rápido y además también mejor, porque aunque no lo creamos, muchas veces el ser humano se va a equivocar más veces que una máquina, sobre todo cuando tiene que ver con datos, ¿vale? ¿Significa eso que todo lo que me dé ChatGPT, todo lo que me dé un Claude, todo lo que me dé cualquier modelo 100% fidedigno? No. Pero significa que cuando trabajan con datos se equivocan menos que las personas. Eso es bastante habitual con buenos datos, datos estructurados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también es importante. Pero yo creo que debemos perseguir esas tres cosas, ¿no? Porque al final hacerlo mejor implica obtener mejores resultados pues, para la compañía, para mi perfil profesional o incluso para mi perfil personal, ¿no? La eficiencia nos ahorra tiempo y la eficacia nos permite hacer mucho más con lo mismo que tenemos. Para mí es clave, ¿no? La cantidad de volumen de trabajo que podemos hacer. Esto me lo puedo llevar a un plano muy claro. Por ejemplo, desarrolladores, perfiles técnicos desarrolladores que hoy en día no estén entrando en este mundo de la IA, desarrollando con IA, con copilots, etcétera, etcétera, que existen para desarrollar, dentro de 1 o 2 años van a estar completamente fuera de juego. ¿Por qué? Porque un desarrollador va a poder hacer 10 veces más y 10 veces mejor el trabajo que está haciendo ahora. 10 veces menos revisiones, 10 veces menos tiempo, 10 veces más capacidad para pensar cómo hacer las cosas bien, estructurarlas, ¿no? Con lo cual es importante no quedarse ahí fuera. Y digamos que estos son como las 6 grandes estructuras de tipos de herramientas, ¿no? Que yo creo que son interesantes que veamos. No vamos a ver esto, obviamente, no es no es el objetivo de hoy, pero durante, por ejemplo, el curso, pues hay en la parte de un módulo entero de productividad donde trabajamos sobre todas estas herramientas que son muy interesantes, ¿no? Y yo sí que quería hablaros, pues no me quiero extender tampoco demasiado tiempo, porque luego pues, tenéis también a Ana, Aristides y demás, que son bases súper interesantes, pero quería hablaros como de dos, ¿no? Dos agentes de IA que simplemente os registráis y podéis probarlos, que no requieren conocimientos técnicos, más que probar y lanzarle mensajes y que te conteste haciendo un montón de tareas, ¿no? Que son Abacus, por un lado, también no muy conocido en España, creo yo, la gente lo conoce, pero no demasiado y tiene muchos potenciales. Y luego Manus. Manus es otra herramienta también súper interesante eh, que, vamos, que ahora la veréis, es súper potente, ¿no? Lo que puedes hacer vamos a decir un prompt, porque yo a veces no le lanzo ni prompts, le lanzo cosas que quiero que haga, ¿no? Ya ni siquiera le digo, oye, actúa como un experto haciendo esto y ordéname el trabajo y dámelo así, le digo, quiero esto. Y me lo hace, ¿no? Y ya está. O sea, es más fácil porque piensan todos los pasos que tienen que hacer. Esto es de Abacus, ahora os lo voy a enseñar por dentro cómo es Abacus y vamos que es súper, súper sencillo, tiene muchas complejidades, pero tiene mucha sencillez también. Tiene como dos grandes modelos hablando de agentes de IA, ¿vale? Uno más específico para codificación, ¿vale? Para código y demás, que esto es por ejemplo, para desarrolladores, es súper, súper potente, ¿no? Incluso con protocolos, integraciones con protocolos de desarrollo, con un montón de herramientas, con entornos de Drive, entornos de Microsoft, herramientas, RPs, o sea, tiene como un hub también de conexiones muy potente. Y luego la parte de Deep Agent, que de hecho están en formato beta, ahora lo veréis, es relativamente nuevo, igual tiene unas 3 semanas, no debe tener mucho más, em, que es brutal porque te permite pues, crear aplicaciones web completas y desplegarlas, es decir, que funcionen con sus bases de datos, etcétera, ¿no? Crear presentaciones, automatizar tareas de procesos más complejos, generar procesos de investigación y análisis, hacer scrapping de webs, navegar en web, hacer análisis CRO. Yo me lo llevo un poco a mi terreno, ¿no? Al final ¿qué me interesa a mí que automatice o que analice este tipo de IAs? Pues trabajos que hacemos todos los días, ¿no? De análisis por ejemplo, de URLs para un proyecto de e-commerce, de SEO, de keywords,
todo eso pues lo podemos hacer con agentes de este tipo, ¿no? Para mí son súper interesantes. Y os voy a enseñar pues, algunos ejemplos concretos, ¿vale? Con Abacus, concretamente con el Deep Agent, ¿vale? Esto es, para que veáis, vamos, es entre comillas muy chorra, ¿vale? Pero de lo chorra vais a ver que, no es, que es muy fácil pedirle cosas, ¿vale? Lo he querido hacer así para que viéramos que es muy sencillo pedirle cosas, ¿vale? Le he pedido solamente esto. Esto me lo inventaba antes, ¿vale? Le he dicho, oye, vendo servicios de consultoría para empresas medianas y grandes del sector farmacéutico en España. Quiero que me hagas un scraping de LinkedIn para encontrar este tipo de perfiles que sean decisores y me des el nombre, el LinkedIn y un mensaje personalizado. ¿Vale? Directamente, o sea, oye, búscamelos, escríbame los mejores y a partir de ahí dame mensajes personalizados, ¿vale? Normalmente los agentes os van a preguntar cosas que le falten de información. Esto es genial. También le podéis poner, oye, pregúntame todas las dudas que tengas antes de empezar el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que te lance 8, 10, 12 cuestiones acerca del enfoque que va a tener, ¿vale? Es genial. Le contestas cuatro cosas y te hace la investigación, ¿vale? Es un agente por esto. Si os dais cuenta, está haciendo proceso, es decir, está buscando empresas, ¿vale? Y además tienen digamos, la parte de archivos y la parte, digamos, de procesamiento donde te va dando, oye, ¿dónde está buscando la información? Te está buscando empresas farmacéuticas en España, de biotech, de industria farmacéutica, está entrando a webs para ver dónde está la información que tienen, laboratorios, y te está haciendo, ¿no? Procesos, ¿vale? De código en Python, en otros lenguajes, para hacer cosas. Está haciendo cosas. No está solamente dándome información, sino que está haciendo a su bola muchas cosas, ¿no? Y te dice, oye, ya he terminado ese proceso de buscar ¿vale? O sea, esa parte de empresas. Ahora buscar perfiles, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando? Sigue buscando, hace investigación, analiza data de LinkedIn y entonces te dice, vale, oye, he analizado 60 perfiles. He elegido los 30 que tenían como objetivo prioritario los que son mejores. Te he creado una tabla, te he hecho, estos son los criterios de selección que he usado, los top 5 perfiles que me he encontrado, los mensajes personalizados, ¿vale? Que cada mensaje me incluye un saludo personalizado, reconocimiento específico al cargo de la empresa, una propuesta de valor adaptada según el rol que tiene, los beneficios que estima que podría tener su empresa si adaptase este tipo de proyectos y un call to action. O sea, directamente me ha hecho 30 mensajes diferenciados, ¿no? Em, Me da todo el contenido, yo tengo una serie de entregables aquí, ¿vale? Le digo, oye, dámelo todo en un CSV, me genera un CSV completo, me lo puede generar en un CSV, lo que yo quiera, ¿no? Entonces, al final, esto, bueno, tengo el CSV aquí, ¿vale? Yo tendría la información, tengo pues, toda la información que yo quiero tener, pues lo tengo, ¿no? Al final, si os dais cuenta, pues funcionan casi siempre los agentes con créditos, ¿vale? Que llaman con tokens. Al final hacen ciertos procesos y van consumiendo ciertos tokens. Que es súper, por ejemplo, súper interesante de Deep Agent. De momento está en un formato beta, tokens infinitos. Cuesta de tener el acceso a Abacus, que tiene muchos más elementos aparte del Deep Agent. Es como un hub de LLMs, ¿vale? Tenéis como si fuera un ChatGPT, pero tienes ChatGPT, tienes Claude, tienes para crear vídeos, crear audio, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tienes el Deep Agent y te cuesta $20, que te hacen el buen cambio, son 16 euros. 16 euros al mes, tenemos este tipo de herramientas, ¿no? Que son súper potentes. Como este ejemplo, podemos tener más, ¿vale? Además, luego también tenemos una parte bueno, voy a enseñaros algunos ejemplos que incluso ellos tienen ya creados o que la comunidad va creando, ¿vale? Pero imaginaros, por ejemplo, que usamos Salesforce. Salesforce ya tiene un modelo de Context Protocol, un MCP, ¿vale? Un modelo de Context Protocol que tú puedes conectar. Y aquí tienen un ejemplo, ¿no? De cómo se puede conectar ese modelo, claro, crear un agente conectado al Salesforce para hacer reports, ¿no? Entonces, configurando el MCP con el Salesforce, podemos, ¿no? crear ese agente que esté automáticamente generándome reports a partir de la información que tengo en el Salesforce o posteriormente. Tenemos multitud de tipos de agentes, de ejemplos que podéis ver que se han creado, ¿vale? Eh, Como os digo, súper, súper interesantes. Y luego, pues obviamente, el modelo más sencillo o más típico, ¿vale? Que es el de las tareas. Luego tenemos también una parte súper interesante dentro de Abacus a explorar, ¿vale? Os la dejo simplemente para que lo sepáis, que es que se pueden crear proyectos, por ejemplo, de chats, chatbots personalizados o también
de workflows de IA sin tener ni idea ni de chats personalizados ni de workflows de IA, ¿vale? Es decir, no lo necesitas, ¿vale? Por ejemplo, puedes empezar un proyecto y decirle, oye, que me lo empiece, que quiero crearlo, que la IA me ayude a crear un custom chatbot, ¿no? Y a partir de ese custom chatbot que yo quiero crear con la IA, pues puedes tener algo así, ¿no? Donde tú le subes, le dices, oye, voy a usar, esto son 10 minutos, de hablar con ellos o menos. Quiero crear yo le he pedido que me hiciera un chatbot customizado que fuese un experto en Shopify para 3 ¿no? Y entonces, oye, le digo, vale, quiero que haga esto. Le digo, mira, estos datasets que ya tengo subidos, que son archivos, ¿no? Que son archivos, son Excel y PDFs y Words, donde metodología, un Excel de análisis CRO, otro Excel de cómo hacemos los lanzamientos, o sea, son 6 archivos, literalmente, ¿vale? Entonces se puede hacer toda su movida, esto lo hace solo. ¿Vale? O sea, esto es lo que es genial, es que todo esto lo hace en 5 o 10 minutos él solo. Incluso se corrige sus propios errores. Aquí hay una parte que se está corrigiendo errores hasta que llega por fin a decirme, vale, oye, ya me he corregido los errores y esto está funcionando, ¿no? Y te dice, mira, tu chatbot lo tienes aquí, funcionando en esta URL. Y además, si lo quieres editar, lo tienes en esta otra URL. Me lo ha montado solo. También te puede montar workflows de IA, ¿no? Que es increíble, pero el chat ya está aquí. Es decir, ese chat ya existe. Yo le puedo preguntar cosas, le puedo dar información, le puedo subir correos electrónicos y decirle, oye, de estos correos que te subo, hazme un resumen, mira a ver qué es lo que nos queda para el lanzamiento, mira a ver los puntos rojos un poco más calientes que tengamos que tener en cuenta y oye, hazme el checklist pensando que vamos a lanzar dentro de una semana un proyecto nuevo. Y me lo da, ¿vale? O sea, realmente esa información te la da. ¿Vale? Te la da porque lo hace, ¿vale? Le puedes dar. Yo le he dado 4 archivos EML, ¿no? Descargados de Outlook, que los puedes descargar, también los leen. Los modelos leen los archivos que guardáis de correos electrónicos, con lo cual podéis compartir información o anonimizarla, lo que queráis, ¿vale? Em, y al final, pues podéis darle información y te va sacando, pues, oye, voy a lanzar el proyecto la semana que viene. Dime qué puntos debo controlar. Esto lo está sacando de la documentación que tiene interna. Luego ya le voy metiendo información específica y pero todo esto me lo está dando de forma completamente autónoma el propio chat, ¿vale? Cosas súper interesantes. Luego se pueden hacer, pues, scrapping, ¿no? También, como decía, esa parte de scrapping. Se puede hacer los workflows Esto es un workflow de IA que me ha generado junto conmigo solo, pero que simplemente, oye, a ver, vamos a analizar el proyecto. El tiempo de proyecto, el equipo que va a participar, el rango de precios, de qué tipo de proyecto se trata, tipo de empresa, pues prueba, la descripción de proyecto y los requirements, ¿vale? Y a partir de ahí te define las fases de análisis, la fase de diseño, la fase de deploy, todo esto. O sea, esta es información que me está dando en base a mi metodología. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer con el contenido interno de la empresa, conocimiento propio de la empresa, etcétera, 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 ¿no? Cosas que puedan ser súper interesantes. Y la otra gran solución, obviamente es un poco miel en los labios, soy consciente de ello, porque al final pues tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero son 2 herramientas que a mí me encantan, que es Manus, ¿vale? Manus también es ese no es un operador orquestador, pero casi, ¿no? Porque también, digamos que tiene una arquitectura multimodelo, ¿no? Donde implica diferentes modelos para que vayan haciendo sus movidas de agentes. O sea, son múltiples agentes haciendo múltiples cosas a la vez, ¿no? También súper, súper interesante. Yo os voy a poner un ejemplo, pues también súper chulo y muy concreto, ¿no? Esto es Manus, ¿vale? Que vamos, a nivel de lo que es Manus como tarea es esto. ¿Vale? Es decir, es un chat, conceptualmente, ¿no? Le pregunto como un chat, ¿vale? Puedo crear audio podcast, o sea, puedo crear podcast, puedo subirle un contenido de un informe y decirle, créame un podcast. De hecho, lo he hecho, ahora os enseñaré un ejemplo, ¿no? Que se puede hacer. Pero a lo que iba, ¿no? A un ejemplo concreto. En este caso, ¿vale? Incluso le hablé, o sea, ni siquiera le doy la información escrita, le podéis hablar también, cosas que son geniales, ¿no? Para probar a nivel de productividad. Le pido que haga un informe sobre 3 Excels concretos de una evaluación 360 de unos empleados dentro de una compañía, ¿vale? Luego Ana os enseñará herramientas de IA que son súper chulas y demás, pero que esto, por ejemplo, me sirve para analizar datos. Pueden ser de personas, pueden ser
procesos, pueden ser de los proyectos que estamos desarrollando, pueden ser análisis financieros, son datos, ¿no? Que lo importante son datos. Y él mismo se dice lo que va a hacer, ¿vale? Yo le doy los archivos y a partir de aquí yo le he pedido que me hiciese un análisis global, o sea, una presentación global, una presentación específica de una persona, cómo quedaría un informe por persona, y luego que me hiciese una plataforma, la plataforma web, él solo, ¿vale? No le he hecho nada, no le he tenido que dar más información. Bueno, pues hace todos sus procesos, ¿vale? Esta sería la presentación que me ha preparado él solo sobre el análisis, la metodología. Yo no le he dado nada de información más que la que veis que le he propuesto, ¿vale? Que es el primer prompt o el primer mensaje que le he lanzado y los tres Excels. Todo esto me lo ha montado, veis que la parte visual, además dinámica, con información, todo esto visualmente me lo ha montado él solo, con lo cual para hacer presentaciones es súper potente también. Yo he hecho un montón de presentaciones con Manus que son la caña. Este es el informe individual, cómo ha parido él solo, es decir, ha cogido la información de una persona y ha sido capaz de trasladarla, ¿no? A un informe súper visual. En vez de hacer un PDF o estar una persona un mes entero aterrizando esta información a PDFs para luego contarlo, estamos ahorrando pues, decenas de horas de trabajo, ¿no? Para hacer lo mismo, que al final es mover información y ordenarla, que lo puede hacer una máquina hoy en día. Y luego también me ha hecho un espacio en la nube, ¿vale? Un espacio virtual que podría poner con mi dominio si yo quisiera, donde tengo pues, una vista global de todos los resultados del informe. Puedo tener un análisis individual de cada una de las personas con su información concreta. Entonces, qué potente irme a hacer una reunión con esta gente o con mi director financiero o un consejo de dirección donde tenga toda esta información y donde pueda compartir con todo el mundo la información de esta manera en vez de darles unos PDFs que nadie se lee, ¿no? Y si además hago un podcast resumen, ya la leche, porque cuando vayan en el coche o en el tren se lo van a escuchar y nadie me va a estar leyendo, ¿no? Entonces, estos son herramientas que al final nos permiten hacer cosas que pues, parecen perdóname la expresión, pero parece muchas veces magia, ¿no? Que estás aquí haciendo cosas que dices, madre mía, pero esto lo hace solo, esto lo hace solo, ¿vale? Que me parece genial. Luego, otro ejemplo, ¿no? Me voy un poco diferente, coger un informe de 337 páginas, que es el informe Trend or Hype que saca anualmente Publicis Group, hablando de tendencias o de hypes, ¿vale? 337 páginas, si no me equivoco, es decir, es capaz de analizar ese informe. ¿Vale? Y le he pedido que me hiciese un análisis completo, una presentación visual de un resumen de 20 slides, un análisis de los principales insights y cómo activarlos yo si tengo un e-commerce de termofarmacia y luego hacerme un deployment de un sitio web, o sea, ponerme un sitio web donde esté esa información. Y además que me cree un podcast resumen de 10 minutos hablando sobre el informe y cómo yo lo puedo adaptar a mi sector específico, ¿no? Entonces, al final, todo este es el proceso que va haciendo de manera completamente autónoma. Tarda 20 30 minutos, pero yo no tengo que hacer nada. Es decir, puedo cerrarlo y eso se queda en la nube trabajando, ¿vale? Como veis, todo está haciendo un trabajo increíble por detrás, ¿vale? Y al final pues te va dando, ¿no? Esos contenidos, te da todo lo que tú le has pedido. Tienes un email resumen eh, en español, tengo un email resumen para mandar en inglés, tengo las diapositivas que me ha creado el solo, que veréis que a nivel visual además súper chulas, con el resumen del informe, ¿vale? Manteniendo además una coherencia de colores, pero me está hablando precisamente, resumiéndome toda la información que hay en ese informe y lo hace bien, ¿vale? Yo he comparado este tipo de trabajos que hace con el informe o con información nuestra propia y lo hace muy bien. Luego tenemos el sitio que me ha puesto en marcha, ¿vale? Esto me lo ha hecho absolutamente solo, no le he dado ni siquiera feedback de lo que me estaba haciendo, ¿vale? Se puede mejorar, seguro. Hay plataformas como Lovable que también son geniales. También las vemos en el curso y son una auténtica pasada, ¿no? Y luego pues me ha creado ese podcast, ¿vale? Que vamos a poner un poco por en medio para que como la mayor oportunidad. El riesgo es perpetuar inseguridades. La oportunidad es liderar un cambio hacia una belleza más bueno, auténtica. esto hasta ahora ¿Cómo solo activar esta lo tendencia? teníamos, ¿no? Con el Notebook LM de Google, pues esto también ya ha llegado ha llegado esta semana, hace, no sé, 3 4 días me llegó el mail de que lo activaban en Manus, también está en Manus, ¿no? O sea, son herramientas que están creciendo muchísimo, que cada vez tienen más peso y yo creo que cada vez tiene más sentido poder integrar en nuestro día a día y solo tenemos que probar. Es decir, al final tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Entonces, yo sí que con esa miel en los labios os dejo un poco de que podéis probarlas, de que estoy seguro que a posteriori
de terminar el evento, pues os pueden mandar Paola y José Antonio por correo los enlaces de estas dos herramientas para que podáis probarlas y entrar a usarlas. Y sí que quedaros con esta reflexión que me encanta siempre terminar todas las formaciones de IA con esta, ¿no? Que al final es que todo lo que practicas terminará por ser parte de tu vida. Yo empecé a usar herramientas como Fellow para las reuniones, como Manus para presentaciones, como ChatGPT para traducir y para hacerme mis mails. Y a toda la gente de alrededor, cuando ve que tu productividad aumenta, que eres capaz de hacer mucho más y que eres capaz de ser súper rápido haciendo las cosas, dicen, yo también quiero, ¿no? Entonces, lo vas integrando, lo vas poniendo en marcha y el entorno alrededor también te sigue. O sea que yo os animo a que probéis las herramientas, que vayáis a ese concepto de agentes de IA y que podamos ver que podéis ver cómo pueden impactar en vuestro negocio del día a día. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Iñaki. Bueno, es complicado, ¿no? En un espacio corto de tiempo, pues explicar todo esto. Seguramente hay gente, pues que los que estéis ahí más metidos ya en herramientas, que veis el potencial y habrá gente que a lo mejor haya dicho que es un token, que es un prompt, ¿no? Depende en el grado en el que estemos. Ahí también, pues, lógicamente, cada uno tiene que hacer su propia labor de empezar a trabajar y de investigación, ¿no? Em, yo muy brevemente, porque entiendo que todos los que estáis aquí, pues lo que queréis es la chicha, ¿no? Y lo que nos vienen a contar los diferentes participantes hoy en la mesa. Pero bueno, sí que habíamos avanzado, ¿no? Que haríamos una pequeña y breve presentación de los programas que desde Open Universidades pues estamos ofertando, ¿no? Son programas de inteligencia artificial aplicada, lógicamente, por lo que no estamos hablando de programas técnicos o para personas, ¿no? Pues ese perfil no más informático desarrollador, sino al contrario, ¿no? Pues lo que estamos diciendo, cualquier persona que lo que quiera es empezar a aplicar la IA en su puesto de trabajo. Actualmente tenemos dos programas. ¿Vale? Que es el programa de dirección y gestión de empresas aplicando inteligencia artificial y el programa de inteligencia artificial aplicado al Departamento de Recursos Humanos. En ambos tenemos ediciones que empezarán en septiembre. En el caso del CIAG, que es el de dirección y gestión de empresas, es una cuarta edición y el de recursos humanos es una segunda edición. Muy brevemente voy a explicar pues metodológicamente cómo trabajamos y un esquema de cada uno de los programas para que os hagáis una idea de lo que contienen. ¿Vale? Básicamente, a nivel de a quién va dirigido los programas, veis que ahí estamos diferenciando, lógicamente, lo que comentaba. Están diseñados para no tener necesidad de tener un conocimiento previo en IA, sino que lo que se hace es tener una visión vertebrada de las organizaciones y a partir de ahí empezar a trabajar en cada área de aplicación. Lo que es el curso de dirección y gestión de empresas, pues lógicamente está pensado pues, para CEOs, directores, gerentes, cualquier responsable o director de departamento, gerentes de proyectos, mandos intermedios, incluso técnicos, ¿no? Al final lo que vamos a tener es una visión global de las diferentes áreas de una empresa y cómo en cada una de ellas podemos aplicar IA. Si nos vamos al de recursos humanos, estamos lógicamente en un área más concreta que estaría enfocada pues, para directores de recursos humanos o técnicos o business partners de esos departamentos. Esto no excluye que estas personas, por ejemplo, podrían hacer el CIAG, el de dirección y gestión de empresas, para tener esa visión global, pero lógicamente si quieren especializarse en su departamento, hablaríamos de este programa. Como llevamos diferentes ediciones, pues bueno, en las tres ediciones del CIAG y una primera edición de recursos humanos, pues hemos formado a más de 100 profesionales en total, pertenecientes a 86 organizaciones, porque bueno, la mayoría hay diferentes perfiles, hay gente que incluso está en una transición laboral, porque viene muy bien, ¿no? Decir, oye, ya que aprovecho y me formo y me actualizo en estas cuestiones, pero la mayoría pues sois profesionales también en activo que las propias organizaciones pues deciden, ¿no? Y vamos a mandar a dos, tres personas en puestos clave para que tengan esta visión y empecemos a ver luego cómo aplicar en nuestra empresa. ¿Vale? Y bueno, pues la valoración es de 9,15 sobre 10. Tenemos también algún exalumno reciente en la mesa que, bueno, se puede pronunciar luego en los ruegos y preguntas. Em, Focalizando en el de recursos humanos, ¿vale? Sigo la misma estructura en los dos para explicar. No voy a profundizar mucho porque, bueno, con las grabaciones de la mesa
y la documentación pues también os mandaremos lógicamente los dossiers y pues quien tenga interés lo puede ver con detalle y por supuesto nos puede preguntar, ¿vale? Pero grosso modo, recursos humanos, hablamos de 40 horas lectivas en un formato 100% online. De esas 40 horas, 20 son en formato clases online y las otras 20 son a través de campus virtual, a través de módulos, ¿vale? Formados por mini vídeos, píldoras en vídeo y por apuntes. Em, Ahí tenéis un poco el esquema, ¿no? Pues lo que vemos dentro de, siempre hay un primer bloque de fundamentos de la IA, que digamos que sería más transversal, pues para esto, ¿no? Para aterrizar estas cuestiones de, oye, cuando estamos hablando de IAs, tipos de herramientas, acceso a tutoriales para que cuando vayáis a las clases, pues oye, si hablamos de un ChatGPT, pues ya hayáis hecho vuestra cuenta, ya sepáis cómo se utiliza. Bueno, ChatGPT siempre es más básico, pero pues por ejemplo, Manus, pues oye, ya hay un tutorial para que llevéis unas nociones básicas. Y luego ya nos metemos a desgranar dentro de un departamento de recursos humanos, pues cada una de las áreas. Hay una parte de talento, gestión de comunicación y experiencia de empleado, la parte de regulación y ética que siempre, ¿no? Genera también oye, los datos, cómo anonimizamos, cómo hacemos para que no trascienda información confidencial. Y luego una parte de gestión estratégica muy importante, ¿no? De cómo analizamos desde el Departamento de Recursos Humanos y cómo aterrizamos. Y bueno, ahí estáis viendo un poquito también pues cómo diferenciamos, ¿no? De qué está compuesto. Siempre hay una sesión de presentación, lógicamente, con la participación también de un experto que hace una pequeña charla introductoria. Y luego, pues lo que hemos comentado. Hay módulos online en el campus virtual, hay horas de clases grabadas y siempre trabajando con casos reales de guía que cada formador en su clase enseña. Y luego pues hay una parte de test que hay que hacer, lógicamente, para validar contenidos y siempre, y ahora lo veremos mejor en la metodología, ayudaros y poneros el foco en que practiquéis. Así que también hay retos, sugerencias de retos y ejercicios para que vayáis poniendo en práctica lo aprendido. En el curso superior de IA aplicado a la dirección y gestión de empresas, bueno, comentaros con respecto al otro hay un matiz, que es un curso superior y en este caso, además de nuestra propia acreditación de Open Universidades, pues cuenta con la acreditación de UDIMA, de la Universidad de Estancia de Madrid. Así que al finalizar el curso, pues tenéis un certificado como título propio de esta universidad, ¿vale? En este caso hablamos de 75 horas, es un curso más amplio y al estar titulado, pues supone 3 créditos ECTS, ¿vale? También es un formato 100% online y en este caso lo que contamos son 50 horas de clases online en directo y 25 horas de trabajo a través de módulos en campus virtual, ¿vale? El esquema básico, lo estáis viendo ahí, aquí imaginaros, pues oye, tenéis un mini MBA donde vamos a ver cada parte, cada área de una empresa, el área de estrategia, el área de finanzas, marketing, recursos humanos, viendo en cada una de ellas cómo podemos aplicar IA. Por delante, una base de conceptos básicos y el área jurídica, que como decimos, siempre es importante, y luego una parte transversal de productividad y de casos de éxito donde también pues la gente ya nos cuenta, ¿no? Vienen, hacemos una masterclass y nos cuentan directamente cómo lo están aplicando en sus negocios. ¿Vale? El sistema metodológicamente es parecido, también tenemos ejercicios tipo test para evaluar los conocimientos, siempre hay una sesión de presentación, hay una parte en el campus virtual con propuestas de ejercicios, ¿vale? Y también hay un tutor o tutora que a lo largo del curso, esto en ambos proyectos, pues os van haciendo seguimiento y, por ejemplo, en caso de que se bonifique a través de Fundae, que ambos programas se pueden bonificar parcialmente, pues también se encarga, ¿no? de haceros ese seguimiento de que se están cumpliendo los diferentes objetivos. Muy rápidamente, a nivel metodología, pues como decía, contábamos con un campus virtual muy adaptado, muy intuitivo y donde los contenidos pues están estructurados, se van abriendo por fases en base a un calendario, también para que os permitiros organizaros y tener una mayor sensación de control. Muy importante sobre las clases online, que no lo he dicho hasta el momento para especificarlo ahora, es que en ambos programas la asistencia a las clases online en directo es voluntaria, es decir, eh, no es necesario asistir en directo
para poder obtener luego la certificación. ¿Por qué? Porque estas clases se graban, entonces siempre tenéis la opción de verla en directo o verla posteriormente subida la grabación al campus. Esto lo hacemos pues porque sabemos que por agenda es muy complicado que podáis asistir a todas las sesiones. Entonces siempre tenéis el plus del directo, pues oye, interactuar con el profesor, hacer preguntas, pero al final lo importante es, como digo, que el contenido lo tenéis grabado, así que ahí es un poco en base a vuestras posibilidades. ¿Vale? Y bueno, luego pues siempre hay un foro para poder entre los distintos profesionales que compartís edición, intercambiar experiencias y poder, ¿no? Pues hablar sobre diferentes temas relacionados lógicamente con el curso. Esto lo voy a pasar, simplemente explicamos un poquito más cómo son las clases, eh, pero bueno, tendréis la información. Y muy rápidamente, para terminar, para que veáis, ¿no? Cómo trabajamos a nivel estructura del curso. En ambos siempre hay un primer bloque más de conceptos básicos, herramientas de IA, que también pues ahí cada uno, ¿no? Lo que decimos, habrá gente que tenga que verlo muy exhaustivamente porque parte de una base pues mínima, de decir, oye, pues ChatGPT para preguntarle cuatro cosas y más bien personales, y hay gente que tiene un mayor conocimiento, pero ahí tenéis esa información y ese acceso a todos los tutoriales de las diferentes herramientas, ahí hay algunas, pero hay más, ¿vale? Las generales, las más básicas, por supuesto que las trabajamos, ChatGPT, Gemini, Copilot, ¿vale? Y luego específicas pues de imagen, de vídeo, etcétera. Luego siempre en las clases hay una aplicación práctica en las diferentes áreas, viendo casos concretos en las clases que el profesor siempre explica. Y luego también hay una pata, como decía, de retos. Siempre aquí nosotros os podemos dar muchísimo conocimiento y muchísima información, pero si vosotros no os ponéis a aplicarla y no os ponéis a trabajar y a probar las herramientas, vais a terminar el curso y no habréis aplicado nada. Entonces, siempre hay propuestas de retos y de casos de trabajo para animaros a poner en práctica lo aprendido. Y bueno, aquí hay una foto, este es el profesorado a nivel global, estaríamos contemplando los dos programas. Lógicamente hay profesores, por ejemplo, como Ana o Iñaki, que nos acompañan hoy, que están en ambos programas y luego, pues, lógicamente hay otros que pues, están en el área de recursos humanos y participan en recursos humanos o participan en la dirección y gestión en base a su área. En el dossier pues tenéis el acceso a sus currículums, etcétera. Todos son profesionales, gente que en su día a día lo está aplicando y que siempre cuenta, viene con la última tendencia. Y bueno, simplemente, como he comentado, están abiertas las inscripciones, ahí tenéis la información, sobre todo el arranque, ¿no? Arrancamos ambos en la segunda quincena de septiembre. Estamos en verano y es muy buen momento, ¿no? De decir, oye, nos vamos de vacaciones con los deberes hechos, matriculados y con ganas de arrancar un nuevo curso y de aprender. Dicho esto, pues nada, estamos a vuestra disposición y vamos a continuar con lo que son las diferentes ponencias. En este caso, y dejo de compartir, continuaríamos con Ana para que nos cuente alguna cosita concreta sobre cómo mejorar experiencias en el área de recursos humanos. Ya lo veo yo bien. Gracias, Paula. Pues nada, yo os voy a hablar brevemente también de cómo aplicar la inteligencia artificial en recursos humanos, pero siempre mi enfoque, como decía Paula, yo soy consultora de experiencia de cliente y de empleado, entonces yo el enfoque que hago es el de focalizar en personas, ¿no? O sea, cómo gracias a pues, centrarnos en las personas podemos aplicar las herramientas adecuadas y apoyarnos en esa tecnología para que nos ayude a ser más eficientes y eficaces, como nos decía Iñaki. La sesión ahora mismo va a ser de más o menos unos 25 minutos aprox y mi objetivo o la idea es que daros un pequeño contexto de este tema en los recursos humanos, que veamos algunas herramientas que se puede utilizar desde este área y ejemplos de lo que podemos hacer además en estas herramientas en recursos humanos, ¿vale? Pinceladas o bueno, al menos que os permita ya conocer de dónde partimos y qué hay ahora mismo, ¿no? En este contexto. Muy bien, pues para empezar por esta primera parte, a mí me gusta traer siempre a esta persona, que es uno de los abanderados de todo este tema de experiencia de empleado, y es que lo primero no son los clientes, lo primero son los empleados, y si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Todo este tema de experiencia de empleado como tal, que es lo que trabajan los recursos humanos, va de esto, ¿no? Va de que vamos a cuidar a ese cliente interno que está dentro de nuestro equipo, trabajando en el día a día para que consiga pues, estar a gusto, trabajar a gusto y así también que nuestros clientes lo puedan percibir y también estar a gusto con nuestra empresa, ¿no? Es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Todo va unido.
¿Qué está pasando actualmente? Y eso, a eso me refería con el contexto. Es que ahora mismo los empleados son tan exigentes como los clientes. O sea, si bien hasta ahora nos centrábamos mucho en darle al cliente lo que el cliente necesite para retenerlo y quedarse con nosotros, nos estamos encontrando en un contexto en el que ahora mismo los empleados están empezando a decidir cosas que antes no eran tan habituales. O sea, ahora mismo hay muchos empleados que dejan su puesto porque ya no se sienten cómodos o no, no cómodos quizás la palabra. Al revés, de hecho, es más bien que no se sienten lo suficientemente retados para seguir en ese puesto y quieren retos más grandes, ¿no? Ambicionan mayor crecimiento y dentro de su empresa no lo están encontrando. Hay veces que obviamente pues será por temas quizá de salario, pero no son las más. O sea, realmente lo que se busca es ese crecimiento personal, ese desarrollo profesional que les permita estar alineados con sus objetivos vitales, ¿no? Y eso es una cosa que nos estamos encontrando con ello, especialmente desde la pandemia, pero también por las nuevas generaciones que están llegando ahora. Y es que ya me han comentado algunos directivos de recursos humanos que me dicen, Ana, es que yo antes terminaba una entrevista de recursos humanos diciéndole al candidato, oye, pues ya te llamaremos si nos encajas. Y es que la entrevista ahora mismo termina diciendo, bueno, pues ya, o sea, el candidato diciendo, ya te llamaré yo, ya os avisaré si este puesto realmente a mí me encaja, ¿no? Porque no sé si esto está hecho para mí. O sea, bueno, que está muy bien. Lo que pasa es que, claro, a los que quizás somos más mayores o venimos de otras épocas, pues nos genera mucho, no rechazo, pero es súper curioso de ver, ¿no? Nos sorprende. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y en todo el contexto de herramientas que elijamos para nuestros empleados, tanto desde el área de recursos humanos como la propia área de productividad con lo que vayan a trabajar ellos, pues es importante tener en cuenta que va a tener un impacto, ¿no? En lo que hacen en su día a día y en cómo se sienten. Y resulta que ahora mismo a la hora de también retener a ese talento, ya no solamente atraerlo, sino que se quede en la compañía con nosotros, hay que contar con que esa etapa de luna de miel en la que uno está súper contento porque empieza a trabajar en una empresa, se está reduciendo. Si bien antes pues, era un poquito más larga, a lo mejor podían ser incluso de unos años, ahora mismo, según Qualtrics, se reduce a 6 meses. Es decir, que una persona, un empleado, está enamorado de su empresa 6 meses y a partir de ahí ya está valorando si se va a ir a otra o no, si tiene aquí lo que le gusta o no. Esto para una compañía es muy grave, porque claro, tú inviertes muchísimo dinero en contratar a una persona y en formarle. Y si se te va justo cuando ya le tienes que más o menos le has enseñado algunas cosas, pues estás perdiendo muchísima productividad, eficiencia y dinero, ¿no? También. Entonces es un dato que me parece muy importante destacar. Y en todo esto, o sea, una de las personas que también es famosas en este área, que es Jacob Morgan, lo que dice es que en el mundo, en este mundo, el dinero ya no es el principal factor de motivación, que por supuesto que lo es en una base, ¿no? Pero no es lo principal, sino que centrarse en la experiencia del empleado es una ventaja competitiva que puede hacer que las organizaciones pues, crezcan y mejoren, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recursos humanos y de herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden aquí a mejorar la experiencia de los empleados, al final es esto, es mejorar ese día a día y no solamente basarnos en temas de mejora de salario, que por supuesto hay que cubrir unas bases, pero se trata de ir a algo más, ¿no? Algo más genérico, más global y que impacte en el día a día. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por supuesto, apoyándonos en tecnología. La tecnología nos puede ayudar, nos tiene que ayudar, y más en la era en la que estamos viviendo, a todas las empresas, da igual a lo que se dediquen, tanto si es hostelería como si es aeronáutica, o sea, no importa, ¿no? De cualquier tipo de sector, ya se puede apoyar en tecnología para muchas cosas para mejorar esa experiencia de sus empleados. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, la verdad es que no sé dónde la he oído, pero me encanta y la pienso muchas veces, y es que la tecnología no es magia, o sea, no va a hacer magia porque sí, no de repente vamos a usar una herramienta y todos nuestros problemas se van a eliminar, ¿no? La tecnología es tecnología. Eso sí que es, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no va a ser algo mágico, es imprescindible contar con, por un lado, conocimiento, y por conocimiento me refiero a datos bien almacenados y bien gestionados, información sobre nuestros empleados bien recolectada, estructurada. También tendremos otra que sea desestructurada y cómo convertimos esa desestructurada en algo que podamos luego analizar, ¿no? Aparte, conocimiento nosotros mismos de las propias herramientas y en el entorno tecnológico en el que estamos viviendo, que como nos decía Iñaki en la sesión anterior, es que cada semana están cambiando las cosas y lo que sabíamos hace 3 semanas quizá hoy ya no es tan útil, ¿no? Porque resulta que hay algo mucho mejor y además más eficiente y más barato.
Por otro lado, conocer también esas herramientas, como decía, también es principal en todo este tema de la tecnología, saber no solo las herramientas que existen en el mercado, sino también las que nosotros disponemos a día de hoy, ¿no? ¿Qué valor podemos sacarles a las que ya hemos invertido nuestro tiempo y nuestra energía? Por otro lado, como decía, el tiempo mismo, y es que todo este tema de tecnología, de implantación, requiere tiempo. Como decía Iñaki también, pues al final hay que ir probando las cosas, que eso requiere cierto tiempo, que te ahorras luego mucho, pero al principio es importante destinar tiempo en aprenderlas y en probarlas, ¿no? Hay que hacer ese pequeño parón, digamos, para luego que te puedas ahorrar mucho tiempo. Y también necesitas personas, gente que esté ahí a la vanguardia o a lo que le sea posible, que dedique ese tiempo en enterarse, en aprender, en entender y luego poder aplicar, ¿no? Entonces, esto a mí me parece clave a la hora de aprender sobre todas estas materias. En todo este punto, sobre todo el primero que decía de conocimiento, es importante tener en cuenta que a estas herramientas hay que entregarles información y información correcta. Y en este sentido habría que integrar, perdón, dos tipos de datos. Por un lado, los datos operativos, detalles personales anonimizados si queréis o no en función de la IA, si la tenéis interna en un servidor propio o si es una IA externa, ¿no? Esto ya depende del nivel de inversión que vayáis a hacer en esas herramientas. Pero bueno, pues por un lado tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué datos operativos voy a utilizar de mis empleados y los datos experienciales, ¿no? ¿Qué cosas me está diciendo a mí el empleado que no se base solamente en un dato objetivo, entre comillas, sino que qué me está transmitiendo a mí el empleado que yo puedo tomar, que puedo darle estructura y lo puedo integrar dentro de un sistema o dentro de una herramienta para que me ayude a tomar decisiones de una manera no solamente más ágil, sino además más acertada, ¿no? En este sentido, pues gracias a, como decía, esa integración me permite saber y conocer muchísimo mejor a la empresa. Entonces, esto es súper importante a la hora de tanto de elegir herramientas como de utilizarlas, ¿no? Una cosa muy importante cuando nos vamos a poner a elegir herramientas y hablamos de todo esto es primero analizar qué está sucediendo en mi empresa, qué objetivos queremos también conseguir, ¿no? O sea, dónde estamos hoy, dónde queremos ir mañana y en base a todo esto, las herramientas que tenemos hoy, los datos que tenemos hoy, lo que estamos haciendo hoy, pues vamos a unir ese plan que nos ayude a llegar de un punto a otro. Este punto, que muchas veces se obvia, pero es necesario detenerse, es muy importante, ¿vale? Porque si no vamos a probablemente elegir herramientas que quizá no sean necesarias para nosotros o que no sean las más óptimas, ¿no? Y otro aspecto importante, y por esto venía en esta sesión hablando de poner el foco en las personas, es que tenemos que ver también el POV, como se dice ahora en redes sociales, ¿no? El punto de vista del colaborador. Es decir, nuestro empleado, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo en su día a día y vamos a intentar mirar a través de una mirilla lo que él ve para elegir esas herramientas que nos permitan, de nuevo, ayudarle a él en su día a día, en sus procesos, en sus trabajos y además a analizar la información que ellos nos regalan y sobre todo para, o sea, analizarla con el objetivo de tomar decisiones que sean útiles y que nos ayuden en la compañía. En todo este área de experiencia de empleado en general hay tres factores que son claves y uno es el espacio físico que entregamos o que hemos diseñado para nuestros empleados, es decir, la forma en la que está diseñada pues, la oficina o el espacio donde ellos se mueven en su día a día, quizás su casa o donde sea, la cultura de la empresa y eso que es intangible que se vive sobre todo a un nivel emocional y por otro lado un pilar fundamental es la tecnología, lo que van a utilizar ellos en su día a día, que esto puede vincularles o desvincularles muchísimo a la hora de trabajar con una compañía, ¿no? Esos tres aspectos son súper importantes y de ahí que conozcamos, tengamos bien esa información para poder elegir cada uno de ellos de la manera más óptima, ¿no? En todo este tema también de elegir herramientas de inteligencia artificial, también hay que tener en cuenta que los trabajadores sí que están esperando que tomemos esas herramientas, ¿no? Que las utilicemos. No tanto para gestionarlos, sino para ayudarlos. O sea, ellos sí que están esperando que desde las áreas pues, más que tengan capacidad de decisión, pues puedan elegirles herramientas que sean útiles para ellos, que les ahorren tiempo, les ahorren pues su trabajo, más que ahorrar trabajo, que les ahorren ese tiempo perdido para que ellos puedan realmente enfocarse en aquello donde mejor saben o son más eficientes, ¿no? Y hay que saber también elegir qué tipo de trabajadores tenemos, qué esperan ellos, ¿no? A lo mejor imaginaos que estamos contratando pues, a periodistas y personas que lo que les encanta es escribir, es lo que más les gusta, y elegimos la herramienta
que puede ser un Claude, por ejemplo, que es a lo mejor la que más se enfoca en hacer ese proceso de redacción, ¿no? Pues quizá deberíamos elegir mejor otra herramienta distinta de inteligencia artificial que no se enfoque tanto en la redacción, pero sí en la búsqueda de información o en la gestión de la información, como puede ser Notebook, ¿no? Que a lo mejor Notebook, que nos permite analizar diferentes informes, diferentes modelos, pues se lo damos a ese perfil de empleado que tenemos, que es más escritor, que ya le hace ese análisis de información y ellos ya que se dediquen a escribir, que es lo que les gusta, ¿no? Pues esto también es muy importante a la hora de elegir una herramienta que nuestros empleados vayan a querer utilizar, ¿no? Esto desde el área ya de experiencia de empleado como tal y a nivel operativo. Entonces, por recapitular un poco lo que vengo diciendo hasta ahora, primero hay que hacer esa reflexión de objetivos que tenemos y de qué quieren las personas a las que estamos gestionando o que estamos ayudando en su día a día, y luego ya vamos a elegir qué herramienta es la mejor y qué metodologías vamos a seguir en ese día a día para, bueno, trabajar de una manera más eficaz y más eficiente. Pasando ya a esa parte de herramientas de recursos humanos, aquí tenemos un mundo enorme del que yo voy a hacer unas pinceladas también para explicaros qué cosas podemos encontrarnos y poner un poquito de orden mental, ¿no? Dentro de todo lo que hay mucho. Por un lado tendríamos herramientas que son core de recursos humanos, y esto ya me salgo de las que ha explicado antes Iñaki, ¿no? Estas son más bien core, digamos, que se dedican a cuestiones bueno, más básicas de recursos humanos. Y una de ellas es Workday, que es muy famosa, es muy grande y la utilizan sobre todo empresas más entre medianas y grandes, ¿no? Entonces tampoco voy a entrar en ellas, pero digamos que un departamento de recursos humanos podría trabajar completamente con esta herramienta que le permite analizar a las personas, ¿no? Hacer planificaciones, etcétera. Otra herramienta puede ser Factorial, que esta ya es un software español, un precio un poco más reducido, que también está más orientada a pymes, que también nos puede ayudar pues, en todo tema de fichajes, gestión de nóminas, vacaciones. Aquí no hablamos tanto de ella, sino de cómo esa tecnología nos puede ayudar a gestionar a nuestros equipos, y estas herramientas ya se encargan por su cuenta de integrar inteligencia artificial o no, ¿no? Que algunas no lo están haciendo, lo harán más tarde, otras lo han empezado a hacer ya, ¿no? Pero al final pues todas se van a ir apoyando cada vez más en estas herramientas. Otra herramienta puede ser Sésame, que también es otro software español que también se dedica a esta gestión de fichajes, vacaciones, gestión documental, también está muy enfocada a pymes y bueno, los precios pues van variando, ¿no? Como veis, en algunos son 4 o 5 euros por usuario, esta puede ir entre 3 y 5, depende un poco pues de cómo hagamos la contratación, cuánto número de usuarios vayamos a contratar, etcétera. Luego tenemos herramientas más específicas de recursos humanos que se centran en esa automatización de procesos, como puede ser ServiceNow, pero esta tiene un coste muy elevado, ¿no? También, pues claro, es una herramienta que está diseñada por completo para ayudar a automatizar procesos, para trabajar a nivel bastante más grande, que también ayude a empresas quizá un poco más grandes, y por ello, pues el coste también es más elevado. Pero bueno, que podamos ver que hay herramientas que ya están diseñadas, no diría que como un guante, pero diseñadas en concreto para las necesidades que este área puede requerir, ¿no? Por otro lado, tenemos otras de clima laboral y engagement, como puede ser Nailted, que también nos ayuda precisamente a conocer cuál es la experiencia del empleado, a hacer ciertas predicciones de cómo va a ser la rotación, cómo podemos además ayudar o dar feedback, ¿no? A nuestros empleados en función de los datos que ellos mismos recaban, ¿no? A través de su aplicación. Otra también puede ser Velora, que también es muy utilizada en España, en varias empresas como Día, etcétera. También hacen como microencuestas con empleados, analizan el clima laboral de una manera más continua, ¿no? En un momento puntual, y hacen informes también para los managers para que puedan tener en cuenta toda la información y luego pues, tomar las decisiones que sean apropiadas, ¿no? Algunas tienen un precio un poco más general y otras tienen sus precios a medida. Otra de también clima laboral podría ser la TICE, que también feedback continuo, etcétera, ¿no? O sea, como os decía, son diferentes herramientas que atacan a puntos concretos de este área. Otras que se especializan más bien en tema de selección, que también es muy importante, como sabéis, y donde se invierte muchísimo tiempo, sería Talent Club, que ayuda mucho también en temas de pues, multiposting en diferentes portales de empleo, a mantener el employer branding, ¿no? La marca de empleado que vamos a hacer pues de una manera coherente, a obtener también métricas que nos permitan analizar, ¿no? Son herramientas hechas pues básicamente para esto. Hireview también es otra herramienta muy utilizada, especialmente en otros países, pero bueno, también está cobrando más importancia y trabaja mucho con entrevistas en vídeo que está hechas a través de un agente que bueno, permite ahorrar muchísimo tiempo en todo este proceso de selección, ¿no? Sería otra herramienta más. Y Hardware, que es el antiguo Pimetrix, que también es otra herramienta de nuevo que nos permite sustituir el currículum vitae y en lugar de pedir currículums, pues hacer a nuestros candidatos unos test
que evalúen esas habilidades y en función de esa valoración, pues veamos que si es una persona que puede estar alineada con nuestra cultura, con nuestros intereses o con lo que necesitemos ahora mismo. Como decía, hay muchas herramientas, de hecho tenemos más, ¿no? Podemos ir enfocando en función de las necesidades. Hay chatbots y asistentes virtuales, hay otras herramientas para análisis de personas, las hay de feedback, las hay de learning experience, ¿no? De aprendizaje. O sea, tenemos muchos tipos de herramientas que utilizan IA, algunas quizá pues no, o van a utilizarlo, pero están enfocadas en todo este tema de recursos humanos, ¿no? Y esas son las que ya tienen un precio quizá más elevado y digamos que requieren esa inversión. Por otro lado estaría lo que nos ha comentado Iñaki, que sería ese segundo nivel que nos contaba, ¿no? De AI Workflow, que son aquellas herramientas que podemos utilizar, que son no code, pero bueno, que sí que necesitamos ciertos conocimientos un poquito más allá, ¿no? No es un conocimiento básico de usuario, sino que tenemos que ir un poquito más allá e integrarlas para hacer un proceso de escucha, por ejemplo, ¿no? Imaginaos que yo utilizo un formulario que lo diseño, perdón, para mis empleados y utilizo o bien Make o N8N o Zapier para que ese formulario que me van escribiendo, me van contestando los usuarios, me lo analice, me lo meta en ChatGPT, el ChatGPT lo analice y le dé una respuesta automática por WhatsApp a este empleado y por otro lado también lo meta en mi propio sistema, ¿no? En mi software, el que sea que yo tenga, para ir yo pues integrando esa información y que me ayude de nuevo a volver a meterlo en ChatGPT y analice los insights, ¿no? De lo que me van diciendo los empleados. Cosas así las podríamos hacer con estas herramientas que de nuevo requieren un nivel un poquito más que el básico, ¿no? de usuario, aunque no hace falta que seamos desarrolladores para hacerlo. Lo más común, lo que más se suele hacer, pues en el momento de atracción, análisis de currículum vitae con inteligencia artificial, redacción de ofertas inclusivas, por todo el tema de inclusividad, que también es muy importante. En onboarding también, generar un itinerario automatizado o asistentes conversacionales. Clima laboral también, que nos ayuden con escucha continua, análisis de sentimiento. Formación, sobre todo también a recomendar contenidos específicos para nuestros perfiles, o sea, no recomendar formaciones generales, sino según cada persona y sus intereses, recomendarle la formación que más le pueda servir. E incluso en ese offboarding, cuando la persona sale de la empresa, apoyarnos en este tipo de herramientas para hacer el traspaso de conocimiento de la persona que se va y además también poder darle feedback, ¿no? O sea, y que nos dé feedback también de su experiencia como empleados en nuestra compañía y saber por qué se va, ¿no? Esas famosas entrevistas de salida que no siempre se hacen, pero que son muy útiles para mejorar luego la experiencia del resto de empleados que se quedan, ¿no? Y hacer que, bueno, que el talento que queramos que se quede dentro de la compañía, pues permanezca. En todo este mundo, que ahora veremos algunos ejemplos más, lo importante es empezar con mínimo producto viable, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues y vamos a empezar poco a poco, no vamos a detenernos en una área de funcionalidad, digamos, sino que vamos a ir poco a poco, de menos a más, con herramientas que nos podemos apoyar ya, como las que nos explicaba Iñaki, que ya podemos ir haciendo cosas y más adelante ya iremos viendo si quizá tenemos que implementar alguna de estas herramientas que acabo de explicar yo antes, ¿no? Que tienen un scope bastante más amplio, ¿no? Que son, pues bueno, más grandes, son caballos más grandes y que nos pueden ayudar quizá un poco más o quizá no, ¿no? Pero bueno, al final hay que empezar con ese mínimo producto viable que nos ayude a arrancar. Y en este sentido, ¿cómo os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Por ejemplo, imaginaos que yo tengo 300 currículums vitae para analizar un puesto, ¿no? Y no tengo ninguna de esas herramientas que os he dicho antes. Pues yo, por un lado, puedo subirlo a ChatGPT o a Copilot o a Notebook LM, ¿no? Distintas herramientas que existen. Y gracias a esas herramientas, leer los currículums, buscar las palabras clave, ordenar candidatos por encaje con el puesto, escribir correos automáticos para convocar esas entrevistas, agradecer a las candidaturas, informar amablemente. O sea, digamos que ahí tenemos ese nivel uno que nos comentaba Iñaki, ¿no? Que es más básico, pero que ya nos ayuda a ir haciendo cosas de una manera bastante más rápida. Y luego podríamos pasar a otras herramientas como por ejemplo Lovable o Lovable, o como lo queráis decir, que ya nos ayuda pues, a crear un agente de inteligencia artificial específico, que le hagamos preguntas concretas, ¿no? Que a ese empleado, que se las envíe incluso por email, filtrar las respuestas que nos envíen a través de un formulario y que ese agente que hemos creado con esta herramienta, que sería ese último nivel que nos comentaba Iñaki, bueno, el último o el penúltimo me parece, que bueno, que gracias a esta herramienta nos ayude a filtrar las respuestas y que también pues podamos darle
una cita concreta a esa persona, ¿no? Porque resulta que nos ha encajado. También podemos utilizar ahí Manos o Abacus también, como nos estaba explicando, para subir documentos de perfiles de puestos, que nos evalúe los currículums y que nos genere también respuestas automáticas sin tener que estar pidiéndoselo tanto como a ChatGPT, ¿no? O como no tener que hacer tanto una guía como como esas IAs, sino que ya actúen de una manera bastante más autónoma. O, como os decía, ¿no? En ese otro nivel de inteligencia artificial, que utilicemos herramientas como Make para conectar formularios y también con nuestro correo, ¿no? Que gracias a haber utilizado una herramienta como puede ser Make o Zapier, pues recibamos la respuesta del candidato, lo metamos en ChatGPT, ChatGPT genera una respuesta y le enviamos automáticamente esa respuesta, ¿no? Pues estos son ejemplos bastante, bueno, pues a lo mejor básicos, pero son ejemplos que podemos utilizar y poner en práctica para todo este área de selección de personal, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer ya? Pues igual, cogemos Lovable o Manus y creamos un pequeño agente que nos ayude a diseñar preguntas muy básicas para un puesto concreto que queremos hacer, ¿no? Pues esto ya lo podemos hacer ahora mismo en cuenta gratuita para probar. Otro ejemplo, en el momento este de escucha activa al empleado, ¿no? Que al final una de las cuestiones que también es muy importante es que escuchemos en el momento real, ¿no? En el día a día a nuestros empleados y no en momentos puntuales. ¿Qué podemos hacer? Pues por un lado podríamos utilizar o ChatGPT o Copilot o Notebook, o sea, me repito, pero al final son este tipo de herramientas para crear o diseñar mini encuestas que podamos estar enviándoles cada semana o cada mes, muy breves, ¿no? No con las típicas 10, 20 preguntas, sino 2, 3 preguntas, resumir lo que nos han mencionado, observar también las emociones negativas y de nuevo utilizar otras herramientas más agénticas pues para crear agentes que nos analicen el texto, para agrupar comentarios en temas, para subir respuestas que hayan escrito, para analizarlas. Igual utilizar también esos agentes para hacer respuestas automáticas. ¿Cómo podemos empezar ya? Pues lanzando una microencuesta de 3 preguntas con Google Forms, que es una herramienta gratuita, y copiando las respuestas en alguna de estas herramientas, Manus, ChatGPT, etcétera, y agrupar los temas, pedirles que detecte emociones negativas y que además pues, me dé los insights más importantes para mi compañía. Ojo, en esto de que me dé los insights más relevantes para mi compañía, lo importante va a ser un poco lo que he dicho antes, haberle contado a esa herramienta qué es lo importante para mi compañía, ¿no? Darle ese contexto de a qué me dedico, qué nos dedicamos y cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Gracias a eso la IA también nos va a responder una información que sea mucho más útil para nosotros. Otro ejemplo más, ¿no? En comunicación interna, pues también podemos trabajar o crear agentes inteligentes de comunicación interna que respondan a las clásicas preguntas que nos suelen hacer siempre los empleados, ¿no? Como por ejemplo, coger ChatGPT o Copilot para recoger las clásicas preguntas que recibimos y alinear unas respuestas coherentes con esas clásicas preguntas en función de la documentación que yo le pueda subir de reglamentos o lo que sea que tengamos ya generado o basarme en otras herramientas que van en ese paso más allá y crear ya un chatbot literalmente que me ayude a hablar con los empleados y que cuando el empleado haga una pregunta se la haga a ese chatbot y que directamente pues el chatbot le dé la respuesta en base a lo que nosotros hemos nutrido, ¿no? Y de nuevo, aquí también podríamos utilizar Notebook, que también sirve para esto. Y lo interesante también es que si nos basamos en esas guías agénticas, podemos integrarlas como bots en Teams o en Slack o en otras herramientas que utilicemos, sobre todo con los empleados que utilicen obviamente estas herramientas y estaríamos ahorrando muchísimo tiempo al Departamento de Recursos Humanos, que dejaría ya de tener que responder a estas preguntas y que lo haría directamente el agente que hubiésemos creado, ¿no? ¿Cómo podemos empezar ya? Pues de nuevo, subir esas preguntas comunes y habituales que suelen hacer los equipos a este tipo de herramientas y crear un chatbot automático que ya les pueda responder, ¿no? Y pasarles el enlace y ya está. O sea, y con eso ya estaríamos ahorrando tiempo y además, bueno, permitiendo al empleado que preguntase libremente. Entonces, ya por ir terminando, pues buenas prácticas para utilizar estas herramientas no code. Pues por un lado, definir claramente los objetivos y los requisitos del proyecto, elegir la plataforma sin código que sea adecuada para ese proyecto que queremos hacer o para el objetivo que queremos obtener, diseñar una interfaz de usuario que sea intuitiva y fácil de usar, que eso es lo ideal y que estas herramientas nos ayudan además a que sea así. Utilizar plantillas si las tenemos y que podamos también reutilizar en otras herramientas que podamos desplegar, probar la aplicación antes de publicarla, ¿vale? Un básico que no siempre se hace, y mantener también esa aplicación actualizada, realizar copias de seguridad, ¿no? Esto digamos que son pues, esas buenas prácticas que podemos hacer en el día a día
para crear o cuando queramos crear este tipo de herramientas. Y ya por volver un poco a todo este foco, ¿no?, de experiencia de empleado, tener muy presente que cuestiones que son importantes para ellos es, por un lado, el liderazgo, centrarnos en temas de liderazgo que sea pues, más humano y más empático. El reconocimiento y el feedback también es muy importante, ofrecer un desarrollo que sea real, reforzar la coherencia cultural, es decir, que seamos coherentes en aquello que decimos y les pedimos, y reconectar un poco con ese propósito, ¿no?, de que por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, nada, yo ya llegaría hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que hayáis podido coger alguna idea para implementar ya mismo, ¿no?, en las empresas. Y vamos con la última intervención prevista hoy, que es la de Arístides San Juan, que como hemos comentado al inicio, pues él ha sido alumno en una de nuestras ediciones del curso superior de inteligencia artificial. eh, y bueno, también lógicamente pues es un profesional, ahora os contará en qué área y él ya fue un alumno aventajado, por supuesto, ya venía ahí con algunas ideas y el curso pues lo exprimió al máximo y nos consta que ya está utilizando muchísimas cosas. Así que nada, que nos cuente un poquito, Aris, cuando quieras. Os voy a contar un poco mi experiencia y el por qué decidí hacer este curso y, bueno, pues, a qué me dedico básicamente. Bueno, yo soy asesor consultor de restaurantes, arreglo restaurantes, lo vamos a resumir así. Es cierto que me había preparado un guión más desarrollado y más extenso. Bueno, yo no, me lo había hecho la IA, ¿vale? Sobre lo que os quería contar y quería hablar, pero después de oír las ponencias voy a reorientarlo un poquito, ¿vale? Porque creo que ese es el punto clave que creo que falta a esta presentación que estamos haciendo. Me ha ayudado mucho, claro que me ha ayudado. Hago informes en minutos, creo protocolos, recetas, escandallos, que son terminologías dentro de mi campo, de forma muy fácil. Soy muy creativo a la hora de crear cartas, increíblemente creativo. Soy capaz de darle 3 ingredientes y hacer una carta extensísima solo con aceite, tomate y sal. Y con esta mierda soy capaz de generarte hasta 5 postres diferentes, lo que sea, lo que sea. Soy capaz de hacer estudios de mercado de forma increíble, hago consultas legales, fiscales, de recursos humanos sin depender de nadie, sin preguntar a ningún asesor, puedo responder fácilmente, le cuelgo protocolos, le cuelgo manuales, le cuelgo cualquier cosa y se los aprende enseguida. Realmente ha sido un cambio realmente fantástico, fantástico, porque muchos procesos muy mecanizados, que ya se ha hablado de esto, me los hace en segundos. Y me ha centrado en darme prácticamente 3 cosas muy importantes, para mí muy concretamente importantes. Uno es tiempo, otra es claridad y otra es foco. Y son 3 cosas que realmente me han ayudado mucho a desarrollar en cómo invertir mejor mi tiempo, en hacer otras cosas, ¿vale? En cómo tener claridad de ideas y cómo focalizar. Sobre todo para una persona pues, que suele tener déficit de atención por los déficits, por las características que sean, y conseguir un foco, pues para mí era fundamental. Y centrarlo en esto ha sido algo maravilloso. Eh, y os digo que el cambio ha sido increíble. Yo partía, hemos estado terminando oyendo terminologías que si workflow, que si prompt, que si code, que si 40.000 cosas, que yo el primer día que me apunté a este curso, yo no tenía ni idea qué era todo esto. Y aún así hay cosas que me siguen sonando un poco chino, pero tampoco me preocupa porque para eso tengo la IA, para que me lo explique, o que me lo traduzca a mi lenguaje, o que lo utilice como yo quiero. Y ese es el kit fundamental que me ha ayudado fundamentalmente la IA, en el que me lo ha puesto fácil. Lo ha hecho en el lenguaje que yo he querido entender, de la forma que yo he querido entender, y sobre todo, no es que me esté dando respuestas, porque me las da, claro, es cierto que me da respuestas, y todo el mundo se focaliza en que la IA nos genera gran cantidad de respuestas, y ese no es el foco fundamental en el cual yo me estoy centrando y en el que estoy dedicando ese tiempo que estoy teniendo ahora de más. Yo lo estoy dedicando a cómo generar las mejores preguntas. Y para mí esa es la parte que une todo lo que habéis hablado. Habéis hablado de herramientas fantásticas, de conocimiento fantástico, pero que no hacía más que sintetizar algo que si eras un súper profesional, tendrías que ser un súper profesional, igual ya lo sabías, simplemente que igual no tenías tiempo para hacerlo o no tenías las herramientas que te facilitaran el tiempo. Pues igual sí sabía hacer unos informes increíbles, pero dame un mes o mes y medio y igual te lo hago. Y no lo podía hacer en un día. Pero el generar las preguntas adecuadas es algo que me está pareciendo fundamental en esto de la gestión de la inteligencia artificial. Hay en pues, de extractos de películas, en el indomable Will Hunting, hay un momento de la película en el cual eh,
hay una pelea en el bar y comenta que qué pena que estés invirtiendo tanto en educación en algo que simplemente por una fotografía podías obtener tu carnet de biblioteca y podías haber tenido esa información de forma gratuita sin tener que pagar ir a Harvard. Pues exactamente esa información ya la teníamos ahí, las bibliotecas estaban ahí. Los ordenadores nos dieron ese siguiente paso en el cual nos ordenaron esa información que ya estaba ahí, desde casi la biblioteca de Alejandría en su momento, sería puntera en su momento. El ordenador nos ordenó un poquito todo, Internet nos ha facilitado esa comunicación global y la IA es que nos la ha acercado a nosotros y la podemos utilizar bien si sabemos hacer las preguntas muy concretas. Es fácil utilizar la IA mal, hacer una pregunta poco adecuada, no bien orientada del todo. Y ahí es cuando te das cuenta, cuando trabajas un poquito, que la IA siempre te acaba haciendo lo mismo o te hace cosas que no profundizan exactamente donde tú querías llegar. Entonces, sí que me ha ayudado mucho. Este curso, sobre todo, me ha ayudado a entender las herramientas con las cuales empezar a trabajar. Ha sido un primer paso porque yo veía que la inteligencia artificial estaba viniendo muy fuerte y si no te subías a este tren, estabas fuera. Hay una frase que me gusta mucho, que no sé a quién se le ha oído, dice que la inteligencia artificial no va a acabar con el hombre o con el trabajo humano, pero las personas que utilizan inteligencia artificial sí que van a acabar con esas otras personas que no la están utilizando, porque realmente los puedes aplastar a nivel de rapidez, a nivel de tecnología, a nivel de calidad, a nivel de información. Sí que estoy empezando a tener mucho más tiempo en mi trabajo, mucho más tiempo, y lo estoy intentando dedicar a aprender a hacer mejores preguntas y que desarrollemos muchísimo mejores preguntas y que la inteligencia artificial al final se basa en lo que tú le preguntas. Y cuanto más concreto eres en tus preguntas, más información le das, más afinas, más te puede ayudar porque absorbe rápidamente información y te da una respuesta súper, súper adecuada. ¿Vale? Pero yo si me quedara con algo de lo que más me ha valido este curso, ¿vale? Y el que yo hice y que ya te digo que he avanzado técnicamente a niveles increíbles. No es que tuviera antes un equipo fabuloso en el cual tuviera, ¿vale? Pero prácticamente ahora, gracias a la IA, pues casi los tengo, ¿vale? Porque me desarrollan trabajos muy mecanizados de forma muy operativa, muy rápida, y me está permitiendo a mejorar muchísimo la calidad del trabajo que estoy haciendo porque me está permitiendo aprender. Me está permitiendo a dedicar tiempo a aprender nuevas técnicas, no de IA, sino de lo que ya hacía de forma diferente, nuevas metodologías, a cómo ver las cosas de forma diferente para enseñarme a hacer mejores preguntas. Entonces, es cierto que la IA está llevando muchísimas ventajas, está avanzando de forma muy rápida. Ya lo ha comentado también Iñaki, a nivel de costes, eh, o sea, merece muchísimo la pena. Y sí que os recomiendo mucho que en este curso, sobre todo desde el primer momento que empecéis, que no tengáis miedo, que no hace falta saber estas terminologías, ya las iréis aprendiendo. Y si no, que os lo diga la IA, ya veréis que es más fácil de lo que realmente parece y que empecéis desde el principio ya usando estas herramientas. Decidéis haber hecho este paso, haberos inscrito en el curso. Desde el principio, pues intentéis probarlas gratuitas, pero ya si queréis tomarlos un medio en serio y podéis sacar toda la chicha que podáis, ir pagando un poquito alguna de estas pequeñas herramientas. Probáis un mes, si nos gusta, cambiáis a otra, vais mirando, porque realmente le vais a sacar una chicha tremenda. Y el fin de esto es intentar que seamos todos pues, mejores profesionales. Y si no habéis dado ningún paso previamente, es el primer fantástico paso para introducirse en esto. Sobre todo si te queda tiempo laboral, quieres desarrollarlo o no, o simplemente como utilizarlo en tu día a día. Es que yo lo utilizo, como antes Iñaki ha puesto el ejemplo, en el día a día. Es que yo lo utilizo hasta para estudiar con mi hija. Lo utilizo para diseñarme rutas en las vacaciones. Lo utilizo para 40.000 cosas, para una foto de la nevera y decirme qué recetas voy a hacer hoy con lo que tengo. Sé imaginativo. De, y a veces te da ideas. ¿Hasta qué nivel es la IA? Puede ser interesante. El otro día estaba probando, pero sí que me puse el móvil con inteligencia artificial, simplemente
nada, un chat de conversación, el cual lo había formado para que me ayudara a traducir francés, puesto que yo no sé francés, para que me fuera traduciendo y mediante el auricularcito del auricular me lo ponía y mientras iban hablando las personas que tenían a mi alrededor en perfecto francés, a mí me iba traduciendo y también me lo iba escribiendo si quería, lo iba mirando en el móvil y de esa forma me hacía de traductor perfecto para poder estar en una conversación de trabajo, cosa que antes me habría costado bastante, o por no decir hubiera sido imposible. O sea, es que usos es imaginación al poder. Y si no tienes imaginación, pregúntale a la IA que te haga tener imaginación. Es que ese es el kit. No hace falta ni tener un guión. Es, no tengo imaginación, no tengo guión, ayúdame a generar un guión. ¡Pum! Es que es la bomba. Bueno, Aristides, pues muchísimas gracias por esa visión también, ¿no? Aterrizada en tierra y en tu día a día, ¿no? Y efectivamente, pues al final se trata de cada uno, pues empezar a lo que decíamos, ¿no? El objetivo en todos los casos siempre es haceros practicar, haceros ponerlo en marcha y al final es un punto de inicio para luego cada uno desarrollar, ¿no? Estamos fuera de tiempo con respecto a la hora de finalización, pero bueno, hemos comentado al principio que pues habría un pequeño espacio si alguien tenía alguna duda, alguna pregunta. Eh, Así que nada, dejo el micro abierto general por si alguien quiere comentar alguna cosa. Y aprovecho mientras para, bueno, un poquito cerrar, deciros lo que hemos comentado. Hemos grabado la sesión con el objetivo fundamental de poder facilitaros estas ponencias, estas intervenciones. Iñaki comentaba, ha hablado de algunas herramientas. Os vamos a pasar también los enlaces porque en algunos casos con esos enlaces obtenéis algún tipo de promoción o descuento que, oye, para empezar y toquetear la herramienta puede estar muy bien. Y bueno, si ahora alguien está más tímido o ya con el tiempo encima, por supuesto que a través del correo electrónico pues estamos a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cuestión. A vuestra disposición por todas las vías y medios y esperamos que pues, os haya resultado útil, por lo menos dado ganas de empezar a trabajar y abierto un poco, ¿no? esa curiosidad por empezar a trabajar las diferentes herramientas. Muchísimas gracias por acompañarnos.